Como dijera Ricardo el Tuca Ferretti, ¿por qué carajo firma Claudia Sheinbaum el documento del episcopado mexicano a propósito de su diagnóstico respecto de lo que pasa en el país? Escuchemos una parte de este video. Presento algunas de las aseveraciones y propuestas con las que no coincido. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, tejido social. Por ejemplo, inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado. Tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional o a algunos organismos autónomos. En la propuesta del tema 3, justicia, se menciona que debe establecerse un mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, una Comisión Nacional Independiente de Verdad. Sin embargo, no queda claro a qué se refiere este punto. No queda claro, ya voy a terminar, en la descripción del tema de gobernanza, cuando se establece que México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. La debilidad de las instituciones que deberían garantizar la existencia de un Estado democrático de derecho y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a la ciudadanía, dice el documento, ha permitido un crónico estado de corrupción y el uso arbitrario del poder, además de ser un entorno favorable para el crimen organizado y la normalización de la violencia extrema. Sigue diciendo el documento, esto en conjunto niega a las personas el ejercicio de sus derechos y su autonomía. Ahí tienen ustedes, con todas sus letras, una serie de reparos que pueden o no ser discutibles, para mí son inverosímiles, pero que entonces la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué firmó el documento la criatura del presidente? Todo parece indicar que Xóchitl Gálvez tiene razón cuando dice que, bueno, pues lo que ocurre es que Claudia Sheinbaum solo fue a tomarse la foto y a no quedar rezagada, como ocurrió con su presencia ante el sumo pontífice del Vaticano. Y en esa misma tesitura, desde luego, incluso llegar a regañar a los exponentes de el catolicismo mexicano, la jerarquía de esa iglesia. Y en efecto, como dice el día de hoy en Twitter Roberto Madrazo, ¿cómo le puedes decir, Claudia Sheinbaum, al episcopado que está exagerando en su diagnóstico, que enseguida voy a pormenorizar, cuando 8 sacerdotes han sido masacrados, producto de la inseguridad y de parte del crimen organizado que este gobierno de la República consiente, como hemos visto durante estos poco más de 5 años? ¿Cómo es posible que Claudia Sheinbaum, sin ninguna empatía, ya no digamos con estos 8 sacerdotes masacrados, sino con los millones de fieles mexicanos que en todo el país viven la zozobra y la incertidumbre, cómo es posible, digo, que Claudia Sheinbaum niegue que eso exista? Ella niega que hay y se está generalizando el pesimismo y el desaliento. Y hay que agregar la desazón y, desde luego, el enojo. Muchos de nosotros aún estamos conmovidos por esa serie de videos que nosotros en Etcétera resolvimos no difundir porque en efecto también forman parte de la propaganda del crimen organizado. De estos videos, digo, de Acapulco, en donde agarran a cachetadas así a uno de los operadores de los autos, de los medios de transporte públicos de ahí, de la costa de Guerrero, para que les digan quiénes son
los que manejan estos autos y para que les digan a qué hora pasan, para que estos mismos le entren con su moche, y si eso no ocurre, pues ya vieron ustedes, porque seguramente lo han hecho muchos de ustedes a través de las redes sociales, la felpa que les dan a cada uno de ellos, con la falta de autoridad, como se ha mostrado también con quien igualmente en Guerrero se fugó policía a él porque le privó la vida a un joven de Ayotzinapa. Así como ustedes escuchan, entonces la impunidad reina, y regreso a Claudia Sheinbaum, dice que esto no es así, que al contrario, que hay optimismo en la sociedad mexicana. Ustedes saben muy bien, porque no se le puede engañar en modo alguno a los ciudadanos que lo que ella está diciendo es mentira, y que yo mismo no miento porque estoy reflejando lo que ustedes sienten día con día, si viven en el Estado de México o en la zona metropolitana junto con la Ciudad de México, en la Ciudad de México, a quienes me ven en estos momentos en Michoacán, en Guerrero, si hay quien nos ve, porque lo hay también en Chiapas, y en prácticamente toda la zona del Bajío, qué decir, por supuesto, de Zacatecas. Ahí me detengo. Cuando Claudia Sheinbaum niega que exista esa zozobra en el país, está negando el dolor de las madres de los desaparecidos, que ahí es donde alcanzan mayor cuantía, y que ahí es en donde alcanzan los más altos niveles de inseguridad, porque es ya un hecho ese sí. No hay una sola encuesta, repito, que deje de señalar que la inseguridad, de acuerdo con los mexicanos, es el principal flagelo que estamos viviendo. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum, a contracorriente de eso, dice que eso es mentira. Y dice que eso es mentira porque es su forma de hacer proselitismo que acompaña, que es aquiescente y aplaudidora de Andrés Manuel López Obrador. Ahí es en donde vale la pena señalar que no cualquier mujer implica un avance para el país si es que accede a la presidencia de la República, situación que por fortuna cada día se encuentra más lejana. Y es que, en efecto, el hecho de que ella misma propale exactamente la misma propaganda de Andrés Manuel López Obrador, la hacen ver como lo que es un amplificador, dicen sus más encendidos críticos, un títere o una marioneta de lo que hace y dice el líder de Macuspana. Pero regresando, ¿qué le dice Claudia Sheinbaum a los familiares de las 11 mujeres que en promedio por día fallecen por el solo hecho de ser mujeres? ¿Qué mensaje de aliento tiene para con ellas? ¿Qué compromisos puede establecer y promover ella misma en lugar de plantear reparos para signar con su nombre una serie de compromisos que, al menos en el terreno ético y moral, a ella le deberían de impulsar? ¿Qué le dice a las más de 200,000 víctimas con las que cerraremos de continuar las tendencias? Y todo parece indicar que esas tendencias continuarán en lo que significan los homicidios dolosos en nuestro país. Por eso cada vez más ocurre que en las plazas donde ella se presenta hay menos gente, no hay entusiasmo. Por eso, porque muchos de ellos, de manera infame de parte del gobierno y de la estructura territorial de Morena y el gobierno que han construido esa estructura territorial, van llevando a rastras a muchas personas a través de las propias presiones, y que en efecto no, en modo alguno, se identifican con ese discurso irreal, en donde para Claudia Sheinbaum hay optimismo. Continúa en efecto
el Estado en nuestro país no se encuentran en deterioro las leyes y las instituciones, como bien advierte el episcopado mexicano. Cagajo, decíamos, ¿por qué es entonces que ella firma ese documento? Cuando ella misma es la representante de toda esa tragedia. Porque en efecto, si alguien ha dispensado con toda impunidad a los delincuentes en nuestro país, es el presidente de la República, porque en efecto, la promoción de los abrazos que no balazos ha significado una carta abierta para que estos emprendan, me refiero a los grupos delincuenciales, los mayores negocios que han obtenido en toda su historia. Ese es el hecho. Eso es lo que hace que Claudia sea la gran farsante, y eso es lo que me permite recordarles a ustedes la compra de este libro, que tiene el prólogo de Fernando Belauzarán y que fue escrito por Orquídea Fong Varela con el soporte de la mesa de redacción de la revista, etcétera. Aquí se encuentra delineado muy claramente ese perfil convenenciero y atroz de esta mujer que incluso es neurótica y profundamente autoritaria y que tiene también el cálculo suficiente para haberse fraguado de un matrimonio artificial, haber desechado a quien fuera, según los dichos de ella misma, hace tantos años el amor de su vida, me refiero a Carlos Imaz, todos estos elementos que ella misma ha hecho públicos, porque este es un trabajo periodístico que ustedes pueden adquirir en Amazon y también pueden adquirir en Mercado Libre o aquí abajito, abajo de esta pantalla donde está el número de cuenta de Banco Santander a mi nombre por 300 pesos en la Ciudad de México, o hay que agregar, 250 en la Ciudad de México y 50 pesos adicionales si es fuera de la Ciudad de México. Eso es, el precio es 250 pesos, reitero, se paga ni un quinto más si es en la Ciudad de México, así se los hacemos llegar, entre 50 y 70 pesos si es fuera de la Ciudad de México. Esperamos sus pedidos o que lo hagan ahí, como les he dicho, a través de Amazon y a través de Mercado Libre. Lo cierto es que ella misma es la pregonera de una política de Estado fallida, de unas leyes e instituciones lastimadas profundamente, y eso es una marca indeleble de que detrás de ella, por supuesto, que se encuentra Andrés Manuel López Obrador.